Hola, buenas tardes. Muy buenas, yo no os oigo, así que necesito confirmación de si me oís adecuadamente para poder empezar. Podéis responder en el chat. Buenas, Alfredo. Qué gusto veros a todos por aquí. Bueno, por aquí o por la calle. ¿Se oye bien? Genial. Perfecto, Héctor, José Luis. DM. Me imagino que eres Domingo. Vamos a esperar un poquito, unos minutos de cortesía para que entren la mayoría de los apuntados. Vamos a dar un minutito más y comenzamos. Buenas, José Luis. Hola, Paqui. Genial. Teresa. Muy buenas tardes. Bueno, creo que la mayoría habéis entrado ya a alguno de estos webinars que hemos hecho durante el confinamiento. Y para los que no hayáis entrado o sea el primero hoy, voy a introducir un poquito el canal de NeoGym que hemos creado, tanto en YouTube como en Telegram, y lo hemos hecho un poco pues por mantenernos a la vista, por difundir un poquito contenido de valor que os haga entender bastante mejor lo que hacéis con nosotros o lo que hacéis fuera de NeoGym también. Y nada, ha salido bastante bien en el sentido de que hemos estado colgando vídeos cortos a lo largo de todo este último mes y medio prácticamente, y tenemos un total de unos 42 vídeos. Y este va a ser el cuarto webinar, si no me equivoco, que intentaré enlazar un poquito con los anteriores, sobre todo con el último que ha hecho mi compañero Vicente. Y, y bien, en nada, un minutito más y comenzamos con la temática de hoy, que como veis en el título y como habéis elegido vosotros mismos en las encuestas de temática, tratará sobre la masa muscular. Saludos, bueno, más o menos. Ahí se ha frenado la entrada, con lo cual yo creo que podemos empezar ya. Bien. Vale, pues a ver, la masa muscular vista como una píldora de la juventud. Le hemos dado un poco ese título por atraer vuestras mentes a lo que para nosotros ha significado durante mucho tiempo la masa muscular. ¿Vale? Cuando normalmente se tiende a pensar que no es tan importante o que no nos hace falta. Pues la charla de hoy o el webinar de hoy va a versar un poquito sobre todas esas funciones o todas esas digamos, caras que tiene la masa muscular y que, más allá de que sean necesarias, son vitales. ¿De acuerdo? Ahora veréis por qué y la cosa va a versar sobre por qué esto es así. No tanto sobre cómo conseguirla. ¿Vale? Entonces, quizás, buenas tardes, Alicia. Quizás algunos habéis pensado que íbamos a hablar sobre cómo conseguir masa muscular y eso probablemente venga más adelante, en otro webinar. Sí tocaremos un poquito al final del de hoy, pero hoy sobre todo es el por qué necesito mantener unos buenos niveles o niveles adecuados de masa muscular. ¿De acuerdo? Así que nada, vamos a empezar y me voy a ir un poquito a hacer una aproximación contextual para que os hagáis una idea de qué es realmente un músculo antes de empezar a hablar de para qué sirve o de un poco las últimas novedades en cuanto a investigación científica. ¿De acuerdo? Entonces, antes que nada, y esto lo sabéis todos, estamos compuestos por millones, bueno, billones de células. Como podéis ver, por unos aproximadamente 37,2 billones, aunque no hay un acuerdo
rotundo, evidentemente, porque hay muchas diferencias a nivel individual. Entonces, digamos que en orden vamos a empezar por los glóbulos rojos, que son los que más cantidad tenemos en el cuerpo. Y de ahí, pues nos vamos a las plaquetas, glóbulos blancos. Si os fijáis y veis el cursor, seguimos en este orden: médula ósea. De aquí pasaríamos a las células del endotelio, o sea, de las capas, del endotelio vascular, de las capas de nuestras venas y arterias. Curioso, pero así, si alguna vez visto estas figuras que ponen en algunas ferias sobre Human 3D, que son representaciones del cuerpo humano, extraen todas las venas y arterias y hacen la figura de un cuerpo solo con las venas y arterias. Es espectacular. Entonces, claro, evidentemente son células. Digo, digamos, todas esas capas están formadas por la unión de células. Luego tenemos los linfocitos y después las neuronas. Y a partir de ahí podemos pensar en la cantidad de células que vienen a formar de lo que vamos a hablar hoy, que es la masa muscular o el músculo. Bien, ahora más o menos creo que ya estaremos todos los presentes. Quiero que penséis en el músculo o en el cuerpo humano como una empresa, ¿de acuerdo? Entonces, viéndolo un poco más en lo macroscópico, no tanto en lo micro, como acabamos de ver, tenemos que un músculo visto de debajo de la piel se ve así, como este que tenéis aquí, ¿vale? Este viene a ser el psoas y el compañero, que es el ilíaco. Se suele mencionar como psoas ilíaco porque se vienen a unir en el mismo tendón. Bien, vale. Me avisa Luis de que no se ve el cursor. Bueno, el musculito que se ve aquí. Se unen los dos en el mismo tendón. Así es como se ve bajo la piel. Ahora lo veremos un poquito más al interior, pero os avanzo ya que el total de la masa del cuerpo representa entre un 40 y hay quien opina que más, entre un 40 y un 60% de la masa total del cuerpo humano. Bien, entonces si pensamos en el cuerpo como una empresa, podríamos pensar que la masa muscular pueden ser individuos que representen ese porcentaje dentro de la empresa. A nivel laboral podrían ser, no sé, administrativos, muchas personas, ¿vale? Obreros, ¿de acuerdo? Aquí vamos a ver el músculo ya un poco más diferenciado, abierto, ¿vale? No quiero rayar en lo técnico, pero digamos que la célula muscular se llama miocito y siempre se ha llamado fibra muscular. ¿Por qué? Porque tiene forma alargada, ¿vale? Parece una fibra, y dentro de la fibra, que viene a ser un conjunto de haces, podemos ver lo que serían las miofibrillas, ¿vale? Aquí veis un poco las separaciones. Todo esto blanco que veis aquí, alrededor de esa capa roja, toda esa parte blanca es tejido conectivo, ¿vale? Viene a ser la fascia, la conocida fascia, ¿vale? Y luego, un poquito más microscópicamente hablando, vamos a encontrarnos la fibra muscular organizada tal como cualquier otra célula, con su especificidad, ya que cada célula, evidentemente, se hace, al dejar de ser célula madre, se hace específica en unas funciones, ¿de acuerdo? En una forma, ¿vale? Pero todas las células tienen cosas en común. Entonces, por ejemplo, la membrana en la foto de la izquierda, toda como ese retículo verde que veis es el retículo sarcoplasmático, es una membrana a través de la que penetran iones de calcio al músculo, por ejemplo, que es lo que desencadena la contracción. Entonces, en la foto de la derecha podéis ver ya a nivel más microscópico aún, bueno, este es el nivel, digamos, micro, es lo que vamos a llamar el sarcómero, o las partes que hay dentro de un sarcómero. Y el sarcómero viene a ser la unidad contráctil, ¿vale? Y vengo a todo esto intentando no rayar de nuevo en lo técnico, porque el músculo, la principal función del músculo es generar fuerza, ¿de acuerdo? Y esa fuerza va a contrarrestar las fuerzas externas que nos encontramos en el día a día, ¿sí? Como por ejemplo la gravedad. Para estar de pie, el bebé va contrarrestando o se va adaptando a través del sistema nervioso a esa fuerza que le tira hacia abajo y va luchando contra ella para ponerse erguido, ¿no? Primero gatea, luego camina. Entonces, como veis ahí, las cositas azules son un tipo de proteína, la miosina,
que es la más gruesa, y las blancas viene a ser la actina. Entonces, entre ellas dos se enganchan y lo que hacen es tirar hacia el centro, ¿vale? Para generar esa contracción y traccionar de los tendones, que a su vez traccionan de los huesos. Bien. Y todo eso es, ya os digo, los obreros de toda esa empresa, ¿vale? Entonces, como he dicho, el músculo tiene muchas funciones que todos conocemos, ¿no? Movernos, cuando preguntamos qué funciones tiene un músculo, pues el movimiento o también el no movimiento. Por eso se habla mucho de mantener la postura, pero al fin y al cabo la señal o la orden que le va a llegar al músculo a través del sistema nervioso es de que genere fuerza, de que se contraiga, y eso va a producir el acto voluntario o involuntario, porque como veis en el centro, las funciones involuntarias también implican los reflejos medulares, que es la imagen que hay abajo, donde se ve un brazo y digamos que el circulito este en forma de mariposa que hay a la izquierda es una sección transversal de la médula espinal. Digamos que esa imagen representa reflejos medulares, que son señales que vienen de la médula espinal al músculo y no pasan o digamos, no van a tener que esperar a una respuesta consciente o a una orden que venga desde más arriba, del cerebro y demás. Otras funciones que tiene el músculo, las involuntarias, como por ejemplo los peristaltismos, que son los movimientos pasivos o semicontracciones, porque es musculatura lisa, de los intestinos que nos ayudan a que las heces avancen hacia su salida. Luego la micción, otros reflejos como puede ser las contracciones uterinas, ¿de acuerdo? Aparte de todas estas funciones que realiza toda esa cantidad de administrativos, de obreros de toda esa empresa, dentro del músculo, y para que puedan suceder dichas funciones, suceden otras cosas que van a servir para todo lo que vamos a ver a continuación, que son, por ejemplo, dar una fuente de calor. ¿Sí? El músculo, cuanta más masa muscular tengamos, será más fácil o más sencillo producir calor a nuestro cuerpo, con lo cual en una situación de frío extremo, el tener masa muscular nos podría ayudar, más que si tenemos poca masa muscular, ¿de acuerdo? También sirven de almacén de energía, es decir, que dentro del músculo, como hemos visto antes, toda esa parte microscópica, hay partes del músculo donde se va a procesar la energía y otras partes donde se va a almacenar, para que el músculo tenga un dispositivo rápido para generar una contracción fuerte, ¿de acuerdo? También hay almacenes donde se va a depositar energía para generar contracciones menos fuertes, pero más duraderas en el tiempo. Y luego, evidentemente, hay depósitos en el resto del cuerpo, en el hígado o en depósitos de tejido graso, de lipocitos, donde va a haber más cantidad de energía que nos va a dar energía más duradera, a más largo plazo para poder continuar, ¿vale? Donde a lo mejor la contracción muscular no va a poder ser tan fuerte. Y para eso, además, se necesitan nutrientes, con lo cual también es un almacén, como ves en la imagen de la derecha, abajo del todo, ¿vale? Un almacén de nutrientes. Y por tanto, para mantener y generar hipertrofia muscular, que es, cuando hablamos de hipertrofia muscular nos referimos al crecimiento de la célula muscular, del miocito, o a la aparición de nuevas fibras musculares, ¿de acuerdo? Para eso se necesita lo que se llama la angiogénesis, ¿no? La creación de nuevos vasos, sobre todo, ya lo diré, arteriales, ¿de acuerdo? Pero bueno, sobre todo capilares. La capilarización es muy importante para que se pueda nutrir bien la masa muscular. Vamos a avanzar un poquito y ahora quiero que os familiaricéis con el término homeostasis, que viene a ser nada más y nada menos que equilibrio, ¿de acuerdo? Y como todo en esta vida, el equilibrio es lo que intentamos buscar o lo ideal. Entonces, hoy, como hablamos de la masa muscular, me voy a basar en la homeostasis, o voy a hablar solo de homeostasis del anabolismo y catabolismo. Y para ser sencillo, y lo estáis viendo ya en la imagen, anabolismo va a significar construcción y catabolismo destrucción. Bien, entonces es así de fácil explicarlo y espero que siga siendo así de fácil de seguir entendiéndolo, pero lo que queremos conseguir
y lo que nos va a ayudar a, como dice el título, a tener esa píldora de la eterna juventud, va a ser intentar conseguir ese equilibrio, ese punto de equilibrio constante a lo largo del tiempo. Entonces, habrán situaciones en la vida o ejercicios que podamos hacer, sí, vamos a hablar más de ejercicio, que es nuestra parte, que nos van a llevar más al anabolismo, y ejercicios que nos va a llevar más al catabolismo. Cuando digo ejercicio, también podría decir no ejercicio, ¿de acuerdo? Sí, el sedentarismo nos podría llevar a una situación de catabolismo. Y digamos, esta forma de entender cómo se construye o se destruye la masa muscular, que responde sobre todo a cómo le demos estímulos al sistema nervioso, ¿sí? Porque para que se contraiga el músculo tiene que responder a fuerzas, con lo cual dependemos de que el sistema nervioso genere esas contracciones y de la necesidad de esas contracciones. Y luego ya ahí pasaríamos a la parte fisiológica propia del músculo, que es la que va a dar los mecanismos para que se forme más masa. Pero bueno, me vengo un poco a esta dualidad entre el fitness. Cuando hablo de fitness, pensad en estar en forma, y la salud, ya que a lo largo del tiempo, estas últimas décadas, se han relacionado las dos cosas o los dos términos como si fuese lo mismo. Y no voy a decir que está muy lejos de la realidad, pero sí tenemos que pensar que, como he dicho antes, dependiendo de cómo estimulemos a nuestro cuerpo, podemos estar pensando que al estar fitness estamos saludables y a lo mejor estamos equivocados. Entonces, si miramos estas imágenes, quizás es difícil acertar cuál de los cuatro es fitness, cuál de los cuatro es salud, cuál tiene las dos cosas, ¿de acuerdo? Es difícil acertarlo, pero lo que quiero decir con esta diapositiva es que no depende que estemos saludables de la modalidad de ejercicio que hagamos. No me pueden decir haz pilates o haz yoga porque es saludable, porque quizás no lo esté siendo, porque a lo mejor el estímulo que representan esa modalidad en mi persona, o el volumen, la intensidad, la frecuencia con que lo haga, no consigue estimular la masa muscular en el tiempo adecuadamente, ¿de acuerdo? Me voy a remitir, o voy a quedarme solo en la masa muscular. También podríamos hablar de salud articular, por ejemplo, pero estoy hablando solo de masa muscular, ¿vale? Entonces, en el otro caso, por ejemplo, vemos a un ultramaratoniano en el que parece bastante evidente a simple vista que la masa muscular no es la adecuada para su altura y sus medidas. Hace ejercicio, está en forma, es capaz de terminar una ultramaratón o una maratón, cosa que no es capaz de hacer un gran porcentaje de la población. Pero es saludable, habría que evaluarlo. Habría que evaluar, en este caso, su porcentaje de masa muscular. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto que hemos visto en la diapositiva anterior depende de qué? Pues del equilibrio, de la balanza, de cómo estoy trabajando en mantener esos niveles adecuados. Evidentemente, para eso habría que medir. ¿Sí? Tendríamos que medirnos cómo está nuestra masa muscular en las distintas fases de aplicación de ejercicio o de no ejercicio. ¿De acuerdo? Por ejemplo, tenemos algunos estudios, hay bastantes, pero bueno, me he querido quedar con estos dos, en los que se demuestran los efectos de entrenamiento o competiciones de larga duración, como un ultramaratón. Cuando digo ultra, pensar en más de 42 kilómetros, ¿vale? Suelen ser de 80, 100, etcétera. O un Ironman, por ejemplo, que viene a ser pues, los 42 kilómetros y medio de una maratón, más ciento y pico de bici y tantos de nado, ¿vale? Entonces son situaciones en las que se pone a prueba al sistema, al organismo completo, y la proteína muscular funciona también como depósito energético, con lo cual lo que se ha evaluado solo en cuanto a proteína muscular es el alto nivel de degradación, ¿sí? De daño muscular. Y todo eso se mide en la sangre y en los niveles, por ejemplo, del CPK, que es una enzima presente tanto en tejido cardíaco, cerebral y muscular, que puede responder tanto a daño cerebral, cardíaco, como daño muscular, ¿vale? Cuando se eleva mucho, se pone en peligro, por ejemplo, la función renal. Entonces, todo esto son situaciones extremas que ponen en peligro al organismo. Con lo cual, esa persona está en forma,
pero está poniéndose al límite de su salud, ¿vale? Está poniendo en riesgo su estado de no enfermedad. Lo que se ha visto es que durante un periodo de 10 días posterior a las ultramaratones, la persona está en un estado de baja inmunidad, daño muscular que puede desembocar en diálisis, etcétera, etcétera. Entonces, me voy a ir al término sarcopenia relacionado con la masa muscular y significa básicamente pérdida de masa muscular. Esto viene a ser catabolismo, recordad. La sarcopenia se ha hablado de ella durante muchos años como la pérdida de masa muscular en el adulto. Y poco a poco hemos ido viendo en nuestro sector como la edad a la que se empieza a perder masa muscular, o que nos van diciendo los científicos, cada vez es más pronto, ¿vale? Antes se hablaba mucho de los 50 años, después de los 40, ahora se ve que a partir de los 30 ya los niveles de masa muscular empiezan a fluctuar. ¿Y por qué se pierde masa muscular? Pues lo cierto es que la causa real o la causa que lo puede desencadenar no está clara. Y hay muchas hipótesis. Y la principal, que esto es lo que nos atañe más a nosotros, es la inactividad física. ¿Vale? Entonces, una, por ejemplo, de la que se habla mucho también en muchos estudios, es el desequilibrio que existe entre la pérdida de neuronas y perdón, de neuronas no, de la denervación y la reinervación. En realidad sí, al final pues, se acaban perdiendo neuronas y supongo que esto tiene relación con la neuroplasticidad, que como ya sabemos no deja de existir a lo largo del tiempo. Se pensaba que la neuroplasticidad cortaba en una edad determinada, ahora sabemos que hasta edades muy avanzadas seguimos siendo neuroplásticos, con lo cual las neuronas pueden seguir naciendo, ¿de acuerdo? Entonces, si eso es así, pues si trabajamos bien esos estímulos físicos, ¿sí? El entrenamiento, si entrenamos adecuadamente, podemos evitar que este desequilibrio se dé. De manera que las neuronas reinerven la masa muscular o los grupos musculares distintos y no se pierda esa masa. ¿De acuerdo? Vamos allá. Entonces, tenemos que el porcentaje óptimo de masa muscular en la media de la población viene a ser aproximadamente entre el 45 y el 60% del peso. Pensar en masa, ¿vale? Como hemos dicho antes, al final el peso es la masa en la Tierra, bajo la gravedad. Bien, dentro de lo que llamamos sarcopenia como enfermedad o como síndrome, la pérdida puede ser de bajar el porcentaje hasta el 20-25%. Y esto está relacionado, evidentemente, con el síndrome de fragilidad. Entonces, no se sabe si empieza primero la denervación muscular. También puede darse la pérdida muscular por otras razones, no por la nerviosa, como puede ser un ambiente hormonal desfavorable, como puede ser un ambiente sanguíneo desfavorable, ¿sí? Proinflamatorio. Eso tiene que ver, por ejemplo, con nuestra dieta o con nuestros hábitos menos saludables, como puede ser fumar, beber alcohol, etcétera. ¿De acuerdo? Pero bueno, todo ese compendio quizás sea lo que más pueda provocar esa pérdida de la masa a largo plazo. Pero vamos, como vamos viendo, a partir de los 30-35 años, estos porcentajes, si nos descuidamos en cuanto al estímulo físico, empiezan a disminuir. Bien. Aquí tenéis una tabla de aproximaciones dependiendo de sexo y edad, de lo que debería ser nuestra masa muscular en kilos. Si tenéis el móvil delante y queréis sacar una foto para mediros después, es sencillo. Os pesáis, de ese peso tenéis, bueno, mentira, os miento descaradamente. Tendríais que tener una tanita, que es una báscula que os va a ser una bioimpedancia, en la que se os va a medir el peso y además del peso el porcentaje graso. Con esas dos cosas podéis calcular la masa magra y siendo específicos, si la tanita os mide el agua y la masa ósea, pues ya tendríais la masa muscular. Pero bueno, a grosso modo podéis medir la masa muscular restando un pelín de lo que dice esta tabla, que os va a dar en kilos la masa magra, es decir, lo que no es masa grasa, tejido graso. Bueno, pues más o menos coincide con esos porcentajes que os vengo diciendo anteriormente. ¿De acuerdo? Bien.
Dentro de esas valoraciones que podríamos hacer para saber si mi masa muscular es la adecuada en mi persona, con mi edad y dependiendo del sexo que sea, tendríamos la medición del índice de masa corporal, que es un índice que se viene utilizando desde hace muchos años para medir si una persona es obesa. Como sabemos, la obesidad es un índice, un factor de riesgo cardiovascular. Entonces, ese valor actualmente, ese índice de masa muscular, se está poniendo en entredicho, ya que puede dar lugar a error. Y sin embargo, lo que se está empezando a medir más últimamente es la masa muscular, precisamente. Entonces, en este diagrama, lo que vais a ver aquí es diferencias entre individuos con poca masa muscular y alto tejido graso, masa muscular normal, alto tejido graso, y masa muscular alta y alto tejido graso. Bueno, perdón, obeso. Entonces, a esta persona, según la que veis en el círculo, según el Body Mass Index, o sí, el índice de masa corporal, se le tilda de obeso. Cuando realmente, si veis, lo rojo es masa muscular y lo amarillo es tejido graso. Realmente pesa mucho, pero el peso es masa muscular. Entonces, realmente la obesidad, que es un factor de riesgo cardiovascular, está asociada al tejido graso, no a la masa muscular. ¿Vale? Y, por ejemplo, en este caso, aquí abajo, podemos ver a una persona dentro de su peso normal, pero con un tejido graso bastante elevado en relación a la masa muscular. Entonces, a este individuo se le ve desde fuera y dice, bueno, pero tú no estás obeso, no vas a tener problemas de... No, sí, tu cintura no sobrepasa el diámetro que se suele medir para diagnosticar un síndrome premetabólico o tal. Igual es un error. Habría que medir su porcentaje de masa muscular. ¿Vale? Bien, ahora, seguimos pensando en la sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular asociada a muchos factores. No os quedéis solo con la edad ni con el desequilibrio inervación-reinervación. Dentro de las consecuencias de la sarcopenia, aquí voy a ir un poquito más rápido, pero prestar atención porque es un poco lo más impactante. Lo primero que se va a dar cuando se pierde masa muscular es una pérdida de fuerza, que le llaman también diapenia, y que también se ha evaluado como factor de mortalidad. ¿Sí? La pérdida de fuerza se ha evaluado como factor de mortalidad, así como la pérdida de masa muscular. Pero es que entre ambas hay una relación muy cerrada, ¿de acuerdo? Y también una pérdida de funcionalidad. Si veis, estos son letrinas. Evidentemente, cuando pierdo la fuerza, pierdo masa muscular o pierdo fuerza, ambas, voy a perder funcionalidad, pues igual no voy a ser capaz de agacharme hasta estas letrinas para ir al servicio. ¿Vale? Por suerte en Occidente no tenemos esto. Funcionalidad entre comillas, porque hay pequeñas disfunciones a nivel neuromuscular que no están asociadas ni a la pérdida de masa muscular ni a la pérdida de fuerza, que están asociadas a maladaptaciones del sistema nervioso por exceso de deporte, defecto de ejercicio, lesiones antiguas, accidentes, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y que no estamos metiéndolas en el mismo saco. Bien, continuamos viendo que si pierdo masa muscular, va a disminuir directamente mi tasa metabólica. Metabolismo, vuelvo otra vez, es el resultado de anabolismo-catabolismo, ¿de acuerdo? Entonces va a disminuir la capacidad de mi organismo de coger los alimentos que ingiero y llevarlos a donde tienen que ir para que sean procesados y no se acumulen en forma de tejido graso. Con lo cual, mientras estoy sentado ahora haciendo esta charla, si mi tasa metabólica disminuye, tengo más probabilidad, como dice aquí abajo, de engordar, ¿vale? O de que aumente mi tejido adiposo. Luego, a menos masa muscular tengo más probabilidad de complicaciones después de una cirugía abdominal importante. Bien, aquí voy a correr un pelín, ya os lo he dicho, ¿vale? Prestar atención porque se pone cada vez más tensa la historia. En complicaciones postquirúrgicas como sepsis, que es infección en la sangre, o infecciones en otras áreas, ventilación prolongada o neumonía, disminuye la tasa de supervivencia. En cáncer colorectal, aumenta el tiempo de hospitalización, riesgo de infección y tiempo de rehabilitación. ¿Vale?
Si me disminuye la masa muscular, esto lo están utilizando como índice predictivo en individuos de más de 64 años, índice predictivo independiente, es decir, que no depende de otras comorbilidades, otros factores de infección postoperatorio y mayor tiempo de rehabilitación. En general disminuye la tasa de supervivencia y aumenta las complicaciones quirúrgicas en varios tipos de cáncer. Aumenta un 40% el riesgo de mortalidad en cáncer de mama. Ojo al dato. En enfermedad pulmonar obstructiva crónica obtenemos mejores resultados respiratorios y menor incidencia en osteopenia y osteoporosis, resultado de esta enfermedad, si tenemos adecuados niveles de masa muscular. Cuando existe un individuo con Alzheimer, la severidad es mayor si la masa muscular es baja. Y, por ejemplo, este que nos atañe bastante a nosotros, más directamente, digamos, cuando la masa muscular es baja, en este caso se han referido en este estudio al multífido, que son músculos muy cercanos a la espina, a la columna vertebral, aumenta el riesgo de lesión y de dolor, y de tener dolor, ¿de acuerdo? El dolor es algo bastante más amplio que solo la masa muscular, pero hay una relación. Y por todo esto que acabamos de mencionar, la asociación, o la revista de medicina interna de la Asociación Canadiense de Medicina, quiere incluir a la masa muscular, que está en la imagen de abajo, como quinto signo vital. Los signos vitales básicos son la tensión arterial, por orden, la respiración, el pulso cardíaco y la temperatura. ¿De acuerdo? Entonces, cuando llegamos a un hospital en urgencias, lo que hacen es medirnos que todas estas variables, ¿sí?, vitales, pues quieren incluir la masa muscular. Entonces, tendrían que, de alguna manera, medirla. Entiendo que no es vital en el sentido de urgente e inmediato, pero sí, a lo mejor, en cuanto a probabilidades o tal. De todas formas, acabo de hablar de entrar en el hospital en urgencias, pero esto sería algo más para el médico de cabecera, ¿de acuerdo? Para ese médico que nos ve más a menudo, que nos hace revisiones y nos tenga que decir, oye, tu masa muscular está muy por debajo de lo que debería, tienes que trabajar en ello, ¿vale? Entonces le preguntamos al médico, ¿cómo hago? Pues estos tres factores son los principales, ¿vale? De estos tres factores podríamos desarrollar 4 webinars más, que igual vendrán en el futuro. Y el principal, como hemos dicho al principio, de ellos es la estimulación mecánica de nuestro sistema musculoesquelético, ¿vale? El entrenamiento de fuerza. Y el entrenamiento de fuerza óptimo, evidentemente, para conseguir esta masa muscular deseada, es individual. No podemos decir que un tipo de entrenamiento funciona mejor que otro, ni que es superior y tal. Sí podemos establecer condiciones de eficiencia de ciertos entrenamientos o de aprovechamiento del tiempo y demás, como comentaba mi compañero Vicente en el anterior webinar, hablando del entrenamiento de super slow, que viene de las variantes de heavy duty, bueno, de todos esos intentos de muchos individuos por ganar más masa muscular. ¿De acuerdo? A todo esto no he comentado que cuando hablamos de masa muscular, entiendo que sea sobreentendido, no estamos hablando de culturismo, ¿vale? Ni mucho menos, estamos hablando de porcentajes normales. Un culturista probablemente esté por encima del 70% de la masa de su cuerpo en masa muscular, ¿vale? Pero normalmente un culturista utiliza anabolizantes que tienen que ver con anabolismo, ¿vale? Para generar ese crecimiento rápido. Luego, el tiempo de descanso, el sueño, es importantísimo, ya que si no descansamos las horas suficientes, hormonas como el cortisol van a intentar o van a impedir que hormonas como la hormona de crecimiento funcionen adecuadamente, ¿vale? La hormona de crecimiento la tenemos en sangre y debería funcionar para ayudarnos a mantener esa masa muscular, así como otras hormonas que nos ayudan a que mejore ese mantenimiento de la fibra muscular, del miocito, como puede ser la insulina, el Insulin Growth Factor. Y por otro lado, evidentemente, está la dieta, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de la dieta, pues apunto un poco más hacia la proteína, ya que tiene más que ver con los componentes del músculo. Entonces, mi compañera Jessica os verá el martes que viene en la siguiente charla, que es de nutrición para estética y saludable, ¿de acuerdo?
Y con esto yo he terminado de hablar de mi parte y voy a dejar unos minutos para preguntas y dudas o requerimientos de otro webinar que lo tendremos en cuenta para ponerlo en la siguiente encuesta en nuestro chat de Telegram. Así que os doy libertad para escribirme lo que queráis en el chat y ir respondiendo si tenéis alguna duda, alguna curiosidad que no haya comentado, que haya comentado pero queráis saber más, que igual os pueda decir ahora sin tener que volver a los libros. Estamos aquí a la espera. ¿Nadie se anima? ¿Alguna cuestión que os haya sorprendido, que no estéis de acuerdo, quizás también? Al final, todo esto es, la parte inicial de la charla es fisiología muy básica, aunque bueno, os he comentado lo que es un sarcómero, que ya no es tan básico, y todo intentando llevaros a entender lo que son vuestros músculos. Y después, a partir de ahí, son estudios, la parte sobre todo de enfermedades, postoperatorio y demás. Es un estudio del mismo journal de la Canadian Medical Association. Son dos que han sacado de ellos y que a través de ellos están postulando para incluir la masa muscular como signo vital, que es un poco la parte más novedosa de la temática e interesante. ¿Nadie se anima? ¿Alguien ha pedido turno de hablar? No. Esto por aquí, no. Bien, pues si nadie quiere preguntar. Luis me pregunta. ¿Las actividades tipo spinning, gap, body pump sirven para aumentar la masa muscular? Bien, esta me la he saltado. Cuando hemos hablado de estimulación mecánica, en esta última diapositiva sobre cómo conseguir masa muscular o mejorar o mantener niveles adecuados, lo que se sabe es que hay que estimular mecánicamente, es decir, cargar la articulación para que los músculos respondan y protejan la articulación. El músculo se va a tensar, eso va a producir una degradación de esa proteína. Esa degradación proteica lo que va a conseguir es que el cuerpo tenga que, durante los días que le doy descanso, a través de lo que hemos hablado en otros webinars, que se llama el principio de la supercompensación, ¿sí? Permito ese descanso para que mi organismo envíe a todas esas células de las que hemos hablado para reponer esa degradación. Esa reposición puede traducirse en crecimiento de las fibras de los miocitos de los que ya dispongo o de la generación de nuevos miocitos, ¿vale? ¿Eso que me da? Pues la posibilidad de que cuando yo estimule de nuevo mecánicamente mis articulaciones, tengan más fuerza. Y ahí es donde se traduce en voy al gimnasio y de repente un día, trabajando con la misma carga, noto que me resulta súper fácil, ¿vale? Eso también, evidentemente, tiene que ver con lo predispuesto que es ese día, lo cansado y demás. Esa es la parte básica que tenemos que entender, ¿vale? Luego, si hago un entrenamiento como spinning, gap, body pump y demás, si parto de una base muy flojita, digamos, de estimulación mecánica, en un inicio probablemente se estimule adecuadamente y consiga ganar algo de masa muscular. Habría que ir midiendo para saber dónde me encuentro, ¿vale? Pero a partir de determinado momento, y dada la duración y la estimulación, que tiene más que ver con la resistencia de ese músculo, y en eso no he entrado, pero en ese sentido vamos a incidir más en fibras lentas que nos van a permitir menos que las fibras rápidas ganar esa masa muscular, voy a tener un límite bastante rápido, ¿vale? Entonces, este tipo de actividades me pueden servir para mantener ciertos niveles, pero probablemente me quede corto, ¿de acuerdo? Entonces, habría que complementarlos con entrenamiento, con cargas un poquito más elevadas y utilizar lo que hemos comentado o guiarnos por el principio de la carga progresiva. Si mantengo las mismas cargas, probablemente no lo aumente.
como tengo que hacer un montón de repeticiones, probablemente no pueda aumentar la carga, ¿vale? Mira, Alfredo, creo que te acabo de responder. Y ahora voy con la de Laila y la de Teresa, ¿vale? Respondiendo a la de Alfredo, dice, he leído que hay diferentes tipos de fibras musculares, rápidas y lentas, ¿qué diferencias hay? Pues como he dicho, las rápidas son las glucolíticas, que responden más a estímulos fuertes y cortos, y las lentas son las oxidativas, que responden más a estímulos largos, así, de larga duración y de baja intensidad. Y por eso las lentas nos permiten en menor medida, se recuperan más fácilmente, pero nos permiten en menor medida obtener esa hipertrofia del músculo. Voy a bajar un pelín porque me he perdido la de Teresa y ahora continúo con las últimas. ¿Qué ejercicios son mejores para la masa muscular para mayores? Los mismos que para, Teresa, los mismos que para menores. Hablando fácil, ¿vale? Cada individuo tendrá que comenzar desde un punto, cero, e ir evolucionando hacia arriba, ¿de acuerdo? En cuanto al principio de la carga progresiva y de recuperación. Entonces, ya le habéis preguntado a Luis en su día qué estímulos son ideales o qué recuperación es necesaria y demás. Eso es bastante individual también, en el sentido de que cada persona se recupera más fácil que otra o le cuesta más, ¿vale? Me paso a cargar a bebés y las sentadillas que se hacen con ellos durante el día, ¿cuenta como ejercicio de masa muscular o no es suficiente? Laila, pues eso dependerá, como decía, de la carga que a la que vayas implicándote. Normalmente, como estamos hablando de tensión mecánica, que es una de las partes que nos permiten conseguir esa masa muscular, también luego está el entorno hormonal. Lo que pasa es que el entorno hormonal, aparte del descanso, que nos permite tener un entorno más limpio o más claro en cuanto a cortisol y otras hormonas que son nocivas para conseguir esa masa muscular, el entorno hormonal va a variar con la edad, ¿vale? Y con el sexo también, evidentemente. Entonces, cargar a bebés y sentadillas, pues en la medida que tu bebé crezca, te puede servir. Pero igual, para progresar un poquito más rápido, te vendría bien otro tipo de estímulos. De todas formas, cuidado con la espalda. Continúo con Julieta, que me pregunta, ¿entendí mal o debe partir del médico de cabecera? Debe partir del médico de cabecera. Lo que he comentado del médico de cabecera es que la propuesta de la Asociación Médica Canadiense es incluir la evaluación de la masa muscular como signo vital. Es decir, que si tienes muy poca, tienes más probabilidades de no supervivencia, ¿vale? Entonces, no es un signo vital que se deba o que no tiene sentido que se mida en urgencias, sino más bien en el día a día, ¿no? En el médico que te atiende más a menudo, ¿vale? Para que te vaya diciendo, oye, ten cuidado que tienes poca masa muscular, intenta ganar un poco porque si te pasa X o Y, pues tienes menos posibilidad de sobrevivir, ¿vale? Alfredo, perfecto. ¿Los intentos para levantarse del sofá cuentan como abdominales? No, no cuentan. Eso es actividad física, que es la actividad diaria, y no tiene que ver con ejercicio. El ejercicio está planificado y debe ser pautado para que se pueda progresar con él, ¿vale? Para no estancarse o no asimilar una carga ante la que luego ya la repetición no tiene un objetivo de mejorar ese margen, ¿vale? Paco, hacer running disminuye la masa muscular del tren inferior, de todo el cuerpo. Evidentemente, la masa muscular del tren inferior o las articulaciones del tren inferior reciben mayor impacto, por tanto, la masa muscular o los músculos, sí, o todos los grupos musculares tendrán que tensarse más para conseguir estabilizar todas esas articulaciones, recibirán más tensión mecánica, pero el estímulo sigue siendo de larga duración. Si estamos hablando de sprints, entonces no vas a perder masa muscular, porque son estímulos cortos de alta intensidad. Entonces estamos dirigiéndonos mucho más a esas fibras rápidas que comentamos con Alfredo. ¿De acuerdo? Entonces, el conseguir esa masa muscular y mantenerla dependerá del estímulo total. ¿Vale? Si yo hago running y, por ejemplo, digo, pues, pongo un ejemplo a grosso modo, ¿eh? Digo, pues salgo a correr 3 días a la semana, larga duración, porque es mi objetivo de rendimiento, pues luego tengo que tener en cuenta que quizás pueda estimular otras partes del cuerpo para ganar ese porcentaje de masa muscular adecuado con estímulos de alta intensidad y baja duración.
y normalmente deben ser estímulos que consigan hacer incursión en esas fibras rápidas. Como por ejemplo, pues con entreno tradicional de fuerza o con menos tradicional, como puede ser super slow, o con entreno incluso de velocidad. ¿Vale? Eso dependerá de cada uno, ¿eh? Si no estoy preparado para entrenar el estímulo de velocidad o para fatigarme haciendo un super slow, pues habrá que evaluarlo. La pregunta era: ¿la carrera continua disminuye la masa muscular del tren inferior? Bueno, sí. He entendido running como carrera continua, Paco. Sí. Siendo más específicos, si hablamos de carrera continua, estamos hablando de larga duración, normalmente, ¿vale? Ya que la carrera continua no está dentro de los parámetros de porcentajes altos de consumo de oxígeno. ¿De acuerdo? Entonces, carrera continua viene a ser, pues, eso, a partir de tus 30, 45, 60 minutos a un porcentaje de un 50, 60% de tu consumo de oxígeno máximo, y normalmente ahí no vas a estimular ni vas a fatigar fibras rápidas, salvo que a lo mejor incluyas cuestas o cambios de ritmo, entonces ya no es carrera continua, viene a ser cambios de ritmo, fartlek, otras modalidades de carrera, ¿vale? Entonces, un corredor que se dedica al medio fondo no tiene por qué perder tanta masa como uno que se dedica al fondo o al ultrafondo, ¿vale? Un corredor ultrafondista podría ganar masa muscular si se dedica al entreno de fuerza, pero normalmente igual su entrenador no le deja. ¿Vale? Porque pierde tiempo en ello o porque pesa más. También la masa muscular en el deporte se habla de la masa muscular como un mal deseado. En el sentido de que no deseamos tener masa muscular porque nos da fuerza, pero es un mal porque nos aumenta el peso. Un deportista, por lo general, en cualquier deporte lo que quiere es ser más rápido que los demás. Y para ser más rápido, si pesas más, es más complicado. Venga, más preguntas. Me he saltado una, Julieta. ¿Y sabes con qué aparatos o métodos mide la masa muscular? Sí, lo que comentaba. El más accesible es una báscula de bioimpedancia. La puedes comprar en Amazon o en la tienda, o mejor ahora en negocio local, ¿vale? En la tienda de la esquina. Es una báscula con unas placas que emiten una señal eléctrica de muy baja intensidad. Hay que estar descalzo y también hay básculas que la toman en las manos, de manos y pies. Y esa señal eléctrica, cuantos menos lípidos, que son aislantes, va a correr más rápido. Cuanto más rápido corra, menor el porcentaje graso. Eso te mide el porcentaje graso. Hay tanitas o básculas de bioimpedancia que también te dan directamente a través de cálculos la masa muscular. Entonces, si tienes una de estas ya te sirve como medición. De todas formas, yo también me gusta hacerlo manual. Si tengo el peso y el porcentaje graso, hago el cálculo yo y ya me da una aproximación, ¿vale? Dentro de la lógica. Creo que no me he saltado ninguna pregunta. ¿Hasta aquí? No, perfecto. Luego, evidentemente, si acudes a un nutricionista o un endocrino, te podrán medir los pliegues cutáneos para saber tu masa grasa, y ellos, a través de fórmulas, incluso programas que tienen ya específicos, te medirán también la masa muscular. Te podrán decir si estás dentro de los límites normales o te vas por debajo, te vas por arriba. Y teniendo eso, evidentemente lo ideal es acudir a tu entrenador, a un profesional, para que te asista en cómo deberías tú conseguir si estás por debajo, ese pico de masa que sería ideal, ¿de acuerdo? Y luego, evidentemente, esto es un continuo en la vida. Antes, nuestros antepasados ya harían sprints para salvar la vida o para poder cazar, trepar árboles y demás, o el que trabajaba en la tierra para poder cosechar y poder, sí, lo mismo, y labrar y recoger y cargar, y esa masa no se perdería, ¿vale? Entonces nosotros, evidentemente, la vida es mucho más sencilla y para poder mantenerla tenemos que entrenar. Y la forma más lógica de entrenar cuando uno no es cazador, recolector ni labrador desde pequeño, pues es ir adaptándose a estímulos más asequibles o más asimilables. Entonces hay que empezar por donde cada uno esté cuando vaya a empezar. ¿Bien? Pues con esto más o menos hacemos una horita. ¿Alguna duda más?
Bien. ¿No? Más ideas, más fórmulas de entrenamiento que queráis saber si son válidas. Al final todas son válidas si producen un estímulo mecánico que haga incursión en fibras rápidas, pero eso tiene que ser un estímulo bastante alto. Es lo que hay que tener en cuenta. No tan alto como para poder lesionarme o producir dolor o demasiadas agujetas, o agujetas en sí que no son buenas, pero sí lo suficientemente intenso para el desarrollo muscular. Bien, acordaros de un detalle. Cuando hablamos de degradación proteica en el músculo, no estamos hablando de desgarro de un músculo ni de rotura de un músculo, ¿vale? Eso es una lesión importante. Bien. Yo voy a cortar ya. Si tenéis alguna pregunta más, lanzadla ya, que si no me voy por las ramas. Y os dejo con eso. En el canal de Telegram tenéis la opción a inscribiros en el siguiente webinar, que es el martes que viene, con nuestra compañera Jessica, hablando de nutrición. ¿Vale? Pues nada, os mando un saludo a todos, un abrazo fuerte, ya estamos casi saliendo del confinamiento, así que espero que estéis todos muy animados. Un saludo.